de Sting, El golpe, la película de 1973, la dupla eterna, Paul Newman, Robert Redford, el director, George Roy Hill, la música rescatando el tema del entretenedor, de Entertainer, un clásico de clásicos que hoy vamos a comentar en Pelis con Amigos. Es posible, querido viajero, que estés algo descolocado porque estás acostumbrado a verme hablándome de superhéroes, de Alien, de DC, de Marvel, pero realmente si escarbas en el canal y te vas a los primerísimos vídeos, te darás cuenta de que ya hemos hablado de películas como 2001, como Los 7 Samuráis, incluso tenemos un vídeo comparando las 3 versiones de Willy Wonka y claro, la primera es la antigua, la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, con lo cual pues algún que otro clásico sí que hemos comentado en el canal. Yo sé que esto es desafiar al algoritmo le gusta que todo sea específico, todo sea nicho, pero oye, es mi canal, tiene que ser un canal que me apasione, tiene que ser el tipo de canal que yo quisiese encontrar en YouTube, y si no hay cine clásico, si no hay cine un poco más añejo, pues no es el canal que quiero construir. Mira, si has entrado a este vídeo por curiosidad o sin saber muy bien lo que es, eres nuevo y estás acostumbrado a ver mis vídeos sobre DC o sobre Marvel, quédate viajero porque va a haber una parte en la que voy a hacer recomendaciones de la película para aquellos que no la hayan visto sin destriparla, sin spoilearla. Y te voy a decir cómo verla, porque entiendo que las películas clásicas han podido envejecer a día de hoy y también el por qué deberías verla. Y luego ya por supuesto pasaré a una reseña en la que destriparé la película, comentaré las escenas más míticas, me dejaré cosas en el tintero, eso sí, porque en los próximos días o cuando sea posible grabaré un podcast con mis compañeros para que el formato se respete, short, reseña corta, podcast, pero no te preocupes que al final hablaremos de todo. Así que estructurándolo de nuevo, ¿no te has visto la película? ¿No te has visto mucho cine clásico? Quédate en el vídeo, te voy a decir por qué verla, te lo voy a decir sin destriparla y te voy a decir cómo verla. La has visto ya 1000 veces, eres un enamorado de Paul Newman, de Robert Redford y de todas las curiosidades e hitos que tiene la película, porque los tiene. Por ejemplo, la productora fue de las primeras productoras en ganar el Oscar a Mejor Película. Eso es un hito que tiene El golpe de Sting. Así que, tanto si lo has visto como si no, ponte muy cómodo, querido viajero, querida viajera, ponte a cenar, a comer, a desayunar, ve al trabajo mientras te escuchas esta reseña. El golpe es una película que en realidad lo primero que yo vi de la misma fue la escena en la que Robert Redford está en un baño con una mujer. Ahí lo voy a dejar. No me acordaba hasta que me la he vuelto a ver ahora. Me la vi muy pequeñito, que la echaban por la tele y estaban viendo a mis padres. Y yo ya me la he visto a día de hoy 2 veces. Decir, por supuesto, que esta reseña, claro, a lo mejor tú lo ves dentro de 1 año o 2 años, pero esta reseña la estoy grabando poco después de que haya fallecido Robert Redford, que es el motivo que me ha impulsado a grabar este vídeo. El punto está en que, para cuando me la he vuelto a ver, ya me la he visto 2 veces y cacho. Y debo decir que la primera vez me gustó, pero es que esta segunda vez me ha gustado más. Mira, es del 73, 4 años antes de películas como La Guerra de las Galaxias. Unos 4 años, 3 años antes de La Guerra de las Galaxias, 4 años antes de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, 5 años antes, ahora sí, de Superman The Movie, la de Richard Donner. Y es verdad que está ahí en las puertas del tipo de cine que el espectador de hoy en día no puede ver. Dura como 2 horas y 10 y es verdad que a lo mejor la parte del principio, cuando ya te han presentado los personajes y está él viajando a conocer a Gondorf, se puede hacer un poco pesada. Yo lo que le diría al espectador moderno es que se la viese a cachos. Entiéndeme, no se trata de una carnicería. Te diría que te pongas a ver la primera hora. Ya está Megan dando la bienvenida a las visitas de la casa. Megan, tesoro, ven, tesoro, que no hay quien grabe una reseña contigo. Por cierto, te preguntarás, ¿y por qué no has cortado? ¿Por qué no has quitado esa parte? En este canal tenemos una regla. Salvo con los shorts, 0 edición, videoblog puro y duro, 0 cortes.
Me gusta que sea un formato auténtico, y que hay más auténtico que un creador de contenido siendo interrumpido por los ladridos de su mascota. ¿A que sí, Megan? ¿A que te gusta interrumpir mis vídeos? Si no estás acostumbrado al cine clásico, mírate la primera hora, déjalo hasta ahí y ya al siguiente día te ves la segunda mitad en una segunda hora. Ten en cuenta que los efectos visuales, tipo la sangre, los disparos, no van a ser rollo Marvel. Y valora sobre todo las interpretaciones. Porque piensa que antaño las interpretaciones, la dirección y el montaje lo eran todo. Y en ese sentido la película, incluso a día de hoy, despliega unos medios que dices, caray, es que se lo ocurren al máximo. Entonces valora los detalles técnicos tal como eran en esa época, valora la banda sonora y valora el guión, porque el guión es uno de los grandes puntos fuertes de la película. Si nunca la has visto, ¿por qué verla? Bueno, primero para hacerte el interesante con tus colegas hablando de cine, porque Paul Newman y Robert Redford son dos pesos pesados, son una de las duplas más pesadas del cine en general. Podríamos hablar quizás de John Wayne y James Stewart, por decir otra. No es la única, por supuesto, pero esta es una de las fuertes. Si tú ya sabes reconocer a Paul Newman, que es Henry Gondorff, y a Robert Redford, que es Johnny Hooker, pues ya en una conversación dará la sensación de que pilotas mogollón de cine. Pero es que luego los tópicos del tema de gángsters, de robos, de golpes, vienen de esta película. Incluso en el vestuario me atrevería a decir que hay como cierta influencia a películas como El Padrino. El cómo está vestido en ciertos momentos Paul Newman en el local que se montan me recuerda mucho a Vito Corleone. Y de hecho, la primera parte de la película, que es cuando lo planifican todo, que básicamente la historia, resumiendo la premisa en pocas palabras, sin destriparla, es que un gángster, muy gángster, asesina al socio del personaje de Robert Redford, y Robert Redford quiere vengarle. ¿Cómo quiere vengarse? ¿Cómo quiere vengarse? Haciéndole una gran estafa al personaje del mafioso. Entonces, a partir de ahí se asocia con el personaje de Paul Newman y preparan hacerle una gran estafa. Toda la parte de la planificación me recuerda poderosamente a Ocean's 11. A lo mejor sé que te la has visto, pues hasta cierto punto yo diría que ese tipo de estructura de planificar el golpe antes de que se efectúe, Ocean's 11 tuvo en cuenta esta película. Las motivaciones de los personajes, el cómo cada actor lleva a su propio, lleva su papel. O sea, Robert Redford es el típico compañero de la dupla visceral, lanzado, que piensa y planifica lo justo para actuar, mientras que Paul Newman hace del personaje más sereno, más experto, más veterano, que incluso les pasaba como actores. Paul Newman le sacaba unos cuantos añitos a Robert Redford y tenía esa veteranía que Robert Redford a lo mejor compensaba con una carisma un poquito más fresca. Pues los personajes son así. Pero el malo, Robert Shaw, el mafioso, el que asesina al compañero de Robert Redford, igual, o sea, es verdad que no varía mucho sus registros, como les pasa a los protagonistas, no es el mejor actor, pero hay planos de él que está todo el rato penetrándote con la mirada, que impone muchísimo. Además es curioso porque ha sido un accidente el actor, el Robert Shaw, y cuando cojea en la película, cojea de verdad. El director el George Roy Harris, te hace unos zoom-ins, unos acercamientos de cámara en según qué diálogos, y domina muy bien el tema de los planos detalle. En momentos muy concretos te sabe hacer planos detalle. Si estudias fotografía, esta película también es muy digna de ser vista, porque te ayuda a saber cuándo hacer planos que enfaticen en los personajes y en las situaciones. Y por supuesto el montaje, que muchas veces hablamos de música. La música está muy bien, ya he dicho que el compositor toma el tema del de Entertainment y lo adapta a la película para ese entonces, para que parezca música de los años 30, porque el tema no es original de la película. Pero también está el tema del montaje. El montaje emula también las películas de los gángsters y hacen transiciones muy dinámicas que incluso recuerdan un poquito a la Guerra de las Galaxias. Hay deslizamientos que los uso yo para editar los shorts. Hay cierres en círculo. O sea, eso también es un aspecto muy dinámico. En definitiva, vas juntando todos los elementos
Y es una película que ya solo las interpretaciones te entretienen. Paul Newman y Robert Redford, lo dicho, están que se salen, pero es que los secundarios todos cumplen muy bien su rol. Los socios, la chiquita que es como la amante del personaje de Paul Newman, la camarera a la que conoce Robert Redford en la película. He hablado del malo. Está el policía Snyder, que está detrás de Robert Redford todo el santo rato. Todos lo hacen muy bien. La música es un punto fuerte, no solo el tema del The Entertainer, sino los demás temas originales de la película, puestos en momentos muy claros. Sigo destacando el cómo se establecen las motivaciones de los personajes, todo muy claro, simple pero claro y efectivo. Todo el mundo desborda carisma. Hay situaciones que son graciosas porque realmente lo piensas, es una trama dura. Ellos son criminales, no dejan de ser criminales, pero está todo hecho de tal manera que se nota ese toque aventurero y desenfadado de muchas películas de este tipo, ambientadas en los años 30, de golpes. Y eso que en general el cine de los 70 fue un poquito más gris y oscuro debido a la falta de moral que había en los Estados Unidos después de cierta guerra en cierto país de Asia. No voy a mencionarlo, no vaya a ser que también sea tabú en YouTube. Pero es que en general, ya te digo, puede haber partes, sobre todo si no estás acostumbrado al cine clásico, que se te hagan un poco más dilatadas, no aburridas, sino dilatadas, de que te da la sensación de que no termina de arrancar. Pero el inicio, cómo arranca. La escena de la mitad de la película, que tiene que ver con una partida de póker, y todo el tramo del final, son momentos que si tú valoras el cómo está hecha la película, estás al borde del asiento. Yo le pongo un pom. Ve que estás tardando en ir a verla, como dice mi amigo Alfonso. Maravillosa. Y es de estas películas que hay veces que te dicen, no, este clásico, no sé qué, tal obra. La ves y dices, pues no es para tanto. No, yo creo que esta película cumple sus expectativas, está muy lograda y el guión sigue siendo un plato fuerte. Pero para ya hablar de eso, me voy a la parte en la que destripo la película, en la que digo spoilers, vamos. Así que, querido viajero, espero que alguien escriba en comentarios, oh, pues gracias a ti me vi la película. Ya me ha pasado un chiquito llamado Marco, me comentó que se animó a ver Peacemaker por mis reseñas. Pues oye, ojalá alguien me diga que por ver este vídeo diga, pues me animo a ver la película. La película no está gratuita en ninguna plataforma. Hay plataformas como Movistar Plus en España en las que sí que tienes películas clásicas gratis, pero bueno, ahí el killer es muy baratitos en Amazon, en YouTube, en Rakuten. Por favor, no pirates, ¿vale? Sé que mucha gente tiene una economía delicada, pero... Y obviamente esta película está más que rentabilizada. Costó 5 millones en la época, recaudó 200 y pico, y bueno, ya con toda la mercadotecnia posterior no hay posibilidad de perder dinero, pero es que ya por tema de financiar la cultura, o sea, vale que el dinero le irá a las plataformas, pero esas plataformas han pagado a los propietarios que conservan la película, o sea que es financiar la cultura. Es demostrarte a ti mismo que puedes pagar la oficial, o sea que por favor no pirates, no recurras a eso. La película se puede ver de forma oficial y no es muy caro. El alquiler en YouTube y en Rakuten son como 4 euros, ¿vale? Al menos es lo que yo haría, yo no piratearía la película. Spoilers. Destripamos la película. El inicio ya es una declaración de intenciones, porque es que arranca con el Luther, y digo Luther, no Luther, porque el personaje afroamericano, que por cierto esta película es bastante progresista, hay muchos personajes afroamericanos con peso que son algo más que criados, hay personajes femeninos con importancia. Tenemos el giro de Salino, que resulta que es el mejor asesino de Loneman y resulta que es una mujer. Gran giro, mi giro favorito de la película, que es que se le acerca. Hemos visto antes a un señor preparándose un arma con un silenciador y decimos, ostras, tú, este es Salino, y resulta que no, que Salino es la chica con la que se acuesta Robert Redford. Ese giro a día de hoy es mi favorito de la película, porque no lo vi venir. O sea, cuando me he vuelto a ver esta película la segunda vez había cosas que me había olvidado y había cosas que no recordaba. Y cosas como el tema de hasta que los del FBI eran estafadores, eso lo he visto venir, pero lo de Salino no lo he visto venir. O sea que en ese sentido es un clásico con ciertos tintes progresistas. No digo que sea, no sé, esta que sacaron en 2025 de la policía mexicana, Eva Pérez o no sé qué, que dicen que es malísima, por cierto, pero vamos, que no es una oda al progresismo, pero es bastante más progresista que otras películas de la época. Cuando empieza la peli están Hooker, Luther
Y básicamente Luther aparece apuñalado, hay un tipo que se le acerca, que como que no quiere del tema, Luther está siendo perseguido por un atracador y resulta que es toda una estafa, o sea, están conchavados los dos. Luther es el socio de Hooker, el personaje de Robert Redford, y básicamente le sacan, en un momento en el que se intercambian unos sobres con el tipo que se han visto inmiscuido en el robo, pues un sobre en el que resulta que hay $5.000, que es... Y la que pasa es que el tipo al que roban, Hooker y Luther, trabajaba para Loneman, el mafioso, el personaje de Robert Shaw. Y a partir de ahí, pues, lo que pasa en estas historias. Loneman envía a matarles a los dos, pillan a Luther, Hooker se escapa. Ya de antes, como Luther se retiraba, le recomendó al personaje de Paul Newman, al Henry Gondorff, y se asocian. La presentación de Henry Gondorff creo que Paul Newman tarda como 10, 15, 20 minutos en aparecer y dices, ostras, tú es un pedazo de estafador, es un pedazo de timador, verás, tú eres muy bueno, Hooker, pero este tío es la pera, vas a aprender muchísimo. Y te lo presentan bebido, con resaca. No te enseñan el rostro de Paul Newman al principio, te crean como ese misterio. Primero lo ves tirado en la cama, luego le ves en la ducha y dices, ¿y este tipo es el Hambo que va a conseguir ayudar a Hooker a darle una gran estafa, un gran golpe a Loneman? Pues sí, es verdad que es un poco quizás el único fallo de la peli, el único fallo del guión, que te lo presentan como un tío muy decadente y luego realmente el tipo pues está muy confiado, es muy capaz y no hay rastro alguno de que para nada haya pasado una mala época. A lo mejor por ahí hay una pequeña conveniencia en la peli, pero es que te olvidas. Porque Robert Redford tiene unas miradas de rabia, de ostras, tú es que me quiero cargar a Loneman en cuanto pueda, me tienes que ayudar a vengarme. Paul Newman, como más contenido, más estoico, más sarcástico, está todo el rato con sonrisas socarronas. La escena de la partida, uno de los grandes puntos a favor de esa escena es cuando el tío se está descojonando de todo el mundo, el Paul Newman, cómo se transforma dentro de la peli. Está el famoso plano en el que va haciendo el juego de cartas, que solo hizo un doble, por supuesto, un doble que supervisó cómo se hacían los juegos de cartas y todo el tema del barajeo. Y es que son arrolladores los dos. Fíjate que creo que es equilibrado. Paul Newman no termina de comerse. Decir que esta no fue la primera película que trabajaron juntos. Antes tuvo la de Butch Cassidy, que también la dirigió el George Roy Harris. De hecho quiso recuperarlos a los dos porque le gustó cómo trabajaron, la química entre ambos. Y claro, es que ves escena y escena el cómo montan el golpe, el cómo introducen al resto de timadores, el rollito este que tiene casi como de showman, porque realmente al final tiene un lado de showman. Y luego ya cuando llega la escena del tren y empiezan a picar a Loneman en donde más le duele, que es el orgullo. La escena de la partida es que ya no es solo Paul Newman, es los planos de detalle de todos los actores, el montaje, el cómo te juega con las expectativas, el cómo estás convencido de que Loneman, a base de la baraja trucada que tiene, va a ganar a Gondorff, y no, el Gondorff es capaz de hacer el truco y poner las jotas en su baraja y ganar la partida, y a partir de ahí tienen ganado a Loneman, ya le tienen perfectamente preparado para hacer la estafa. Luego ya Robert Redford se hace pasar por un trabajador de Gondorff que está indignado y le empiezan a montar ahí la película. Le hacen toda esta historia de las estafas del caballo, ese truco del que habla Gondorff al principio de la película, que es que no, esa estafa lleva mucho sin usarse, le dice el personaje de JJ. Claro, pues como lleva mucho tiempo sin usarse, no la conocerá y ahí le pillaremos. Convencen a Loneman de que tienen montado un tinglado de hacer estafas con apuestas de caballos. Loneman ve que funciona, pero claro, como cogen un local, lo montan todo para que parezca una sala de apuestas auténtica. Espero poder hablar de apuestas en YouTube, por cierto. Y si no, oye, YouTube, es una explicación de escenas de una película clásica. No me desmonetices el vídeo. Que por cierto, aprovecho ya que he hablado del primer tramo de la película. Si quieres apoyar este contenido, hay un Patreon. A los Patreons les dejo priorizar en qué noticias de cine traer, porque esa es otra cosa del canal. En este canal no solo traigo reseñas de cine clásico, de cine moderno, sino que también traigo todos los días noticias de cine. Así que, oye, si te gusta Séptimo Arte, este canal es para ti. Pero bueno, volviendo a lo que es la peli, montan toda esa sala de apuestas. Insisto, YouTube es explicativo.
le montan la escena del despacho, del falso despacho, que dice Loneman que quiere conocer al socio de Hooker, socio falso. Uno de los timadores se hace pasar por el socio, le demuestran que el sistema funciona, entre comillas, y ya Loneman, cegado por la codicia, cegado por querer vengarse del falso personaje que se ha creado Gondorff, pero claro, la partida le despluma, le saca toda la pasta, y ya Loneman se quiere vengar del personaje de Gondorff, sin saber, claro, que se ha conchavado con Hooker para arruinarle. Luego ya te introducen entre medias la trama de Snyder, te hacen creer que los del FBI han pillado a Gondorff y extorsionan a Hooker. Debo decir que eso se ve venir, es decir, desde la primera escena de la peli, como he dicho antes con Luther, te dan a entender que estos personajes siempre están un paso por delante de sus perseguidores. Entonces te lo ves venir hasta cierto punto, porque es que además es muy lógico. Es decir, ¿cómo logras engañar a Snyder para que deje de dar la tabarra y deje de perseguir a Hooker? Pues muy fácil, le haces creer que está colaborando con el FBI. Es lógico si lo piensas. La primera vez, por supuesto, te pilla por sorpresa. En la época, por supuesto, que te pillaría por sorpresa. Pero es verdad que si luego ya ves la película con detenimiento, eso más o menos lo ves venir. Pero bueno, es un grandísimo giro el tema del final, de cómo fingen que Hooker traiciona a Gondorff, se pegan tiros mutuamente, son falsos por supuesto. Loneman está presente cuando ya ha apostado $500,000 a un supuesto caballo ganador, que luego llega el otro timador, le dice no, te dije que el caballo iba a quedar segundo. Y claro, Loneman intenta retirar el dinero, ya no puede, y nada, le sacan $500,000 en una historia que se ambienta en los años 30. Bueno, $500,000, que hoy en día sigue siendo una pasta, en esa época eran $11 millones americanos. O sea, el oro y el... Esto recuerdo que una vez Alfonso lo censuró en un vídeo, pero bueno, el oro y el moro. Insisto, YouTube es explicativo. Y ya cuando le sacan la pasta, llegan los presuntos agentes del FBI, les detienen. Gondorff hace como que dispara a Hooker. Gondorff disparaba a Hooker. El falso agente del FBI dispara a Gondorff. Loneman se queda flipando. Snyder, que cree que está trabajando con el FBI, se lo lleva a rastras. Robert Shaw, como os digo, va cojeando porque se hizo una lesión de verdad. Y descubres que nada, que es que como han hecho toda la película, han estafado a Snyder, han estafado a Loneman y se han agenciado esos $500,000. Y bueno, pues quizás ahí ya hay otra cosita que le he hecho en falta a la peli, el tema de ¿por qué ser un ladrón? No es algo lo que profundice la película, tampoco le hace falta para ser muy entretenida y muy memorable, pero no me habría importado que hablasen un poco más de la emoción de ser pillado. Hay unos diálogos entre Paul Newman y Robert Redford en el que habla de hubo una época en la que cualquiera podía ser estafador y era aburrido porque no había como riesgo de ser pillado. O sea, te dan a entender como que Henry Gondorff hace lo que hace por emoción, pero poquito más. Ya digo que me falta un poco quizás una trama de él demostrándose a sí mismo que puede volver a dar un gran golpe. No es más como un tipo que es así de hábil, es así de diestro con los timos, porque le da igual todo. Es como el típico, lo que se ha puesto ahora de moda en internet, el típico hombre sigma, que de hecho ese término lo acuñó Mario Luna, un tipo al que sigo desde hace años y que fue el primero en usarlo. Es un tipo que se la pela todo y a raíz de que no se implica con las cosas le salen aún mejor. Y el personaje de Robert Redford, el Johnny Hooker, pues básicamente quería vengarse. Y realmente es eso lo que está persiguiendo. Cuando ya consigue la pasta, ni siquiera quiere su parte. En cualquier caso, es un clásico que aportó muchas cosas al género de los golpes. Aportó una dupla actoral como pocas se han visto en Hollywood. Quizás compararía yo Res Harrison y Charlton Heston en El Tormento y el Éxtasis. Ya he hablado de John Wayne y James Stewart al principio del vídeo. Tenemos por ahí, aunque solo fuese en una película, a Harrison Ford y Sean Connery. Bueno, ha habido muchísimos duplas actorales maravillosas en el cine, pero esta es mágica. Es como los propios actores son como los propios personajes, disfrutan tanto de la actuación que de ese disfrute que hay en pantalla, o sea, ya no hay que hacer nada más, no hay que ni curarse los planos, que hay planos en esta película tremendos. Ya os digo, el plano en el que está Henry Gondorff de espaldas y el
Johnny Hooker observando al escéptico, tremendísimo. Cómo te crea la expectación de ver ya al personaje de Paul Newman, a Henry Gondorff. O sea, hay planos muy buenos, pero es que no hace falta. Les pones a los dos, a Paul Newman, a Robert Redford, en ese entonces, y del disfrute, de la gracia que tiene a la hora de interpretar, no te hace falta nada más. Claro, si yo lo a darnos con la pedazo de música, con el montaje, con los personajes, con el guión. He hablado del giro de Salino, que básicamente, pues eso, que en un momento de la película Robert Redford conoce una camarera que dices, ¿y esto a santo de qué? Se acuestan, obviamente Robert Redford en la época no te vas a ligar a una chica en una película o fuera de la película, y eso que nos lo han presentado al principio como un tipo un poco pagafantas, un poco shimp, cuando invita a la bailarina y lo pierde toda la apuesta, que es como arranca la película, pero bueno, es una conveniencia del principio que no hay que darle más importancia. Mayores locuras ha hecho otra gente que ha ganado la lotería, o sea que es perfectamente posible que la pasta se la fundiese de esa manera Johnny Hooker, que de eso no había hablado. Pero el punto al que voy es que no necesitas más, y es que es un poco el punto fuerte de estas películas, que dos actores o un actor, como no tenían otra forma de hacerlo espectacular, lo daban todo, disfrutaban y nada, hay escenas como la que he dicho de ellos dos hablando de por qué hacer esto de los golpes, que son muy intensas. La parte en la que nos hacen creer que Johnny Hooker ha vendido a Gondorff, tiene unas caras de consternación Robert Redford, el Paul Newman pone unas caras de darse cuenta de lo que está sintiendo su compañero, que es que tú pillas perfectamente lo que está pasando. Hablamos de esto en el podcast de X-Men 2, que había un plano en el que Magneto y Mystique intentaban como separarse de los X-Men en la parte en la que se infiltran en la base de Stryker, y Jill les miraba y a base de puras miradas tú ya sabías lo que estaba pasando en la historia. Pues aquí igual, a base de miradas, a base de gestos, tú ya sabes lo que está pasando. Es una delicia. Tampoco soy de estos que quiera como romantizar o esnovizar, por así decirlo, el cine clásico. Hay cosas actuales maravillosas, hay cosas antiguas que no valen ni 2 duros, pero en el caso del golpe o de Sting, es de estas películas que, bueno, esos 7 Oscar que ganó, yo para los Oscar ya no me los tomo en serio, ya no los tengo en cuenta, pero es de esas veces que sí que se lo merecen. Lo dicho, la productora de las primeras mujeres en ganar el Oscar a Mejor Película. Vela, como te he dicho al principio, a lo mejor viste la primera parte del vídeo y has vuelto a la parte en la que destripo la película y te lo has pasado bien, déjamelo saber si ha sido así. Y bueno, si tú ya la has visto varias veces, ¿por qué no volver a verla? Ya de paso, pues recordamos a Robert Redford, que nos ha dejado, recordamos a Paul Newman, que murió unos casi 20 años antes. Y nada, es que hasta cierto punto luego son de estas cosas que dices, estos actores, estos artistas han fallecido realmente, porque les vamos a ver una y otra vez dando lo mejor de ellos como personas, como profesionales. Y nada, me lo paso muy bien. De hecho, esta película no la he alquilado, la he comprado para poder vérmela cuando quiera de nuevo. Eso sí, el doblaje, fíjate que soy defensor del doblaje. A Paul Newman le vuelve a poner la voz Rogelio Hernández, que era un crack de la época. Creo que Manuel Cano era el actor de voz de Robert Redford en esta película, antes de que le doblase Manuel García. Muy buen doblaje, pero hay una cagada, lo que he dicho de Luther. En esa época, pues en el doblaje castellano no pillaban el tema de las pronunciaciones inglesas y en vez de decir Luther, pues dicen Luther. Pasa igual con Centauros del Desierto, que al personaje de John Wayne lo llamaban Ethan, el tío Ethan, en vez del tío Ethan. Pero bueno, si toleras ese fallito, por cierto, hablando de esto, si es la primera vez que la ves, si has tolerado ese fallito, bueno, cositas de cómo se doblaba en esa época. El resto del doblaje creo que es estupendísimo. POM, un 10. Máxima calificación. Le intento no poner notas numéricas a las pelis y muy merecido. Ya me dirás tú que voy a dejar tus escenas favoritas, curiosidades de la película, lo que más te gusta. Insisto, si has echado en falta que me detenga en algunas partes, no te preocupes, habrá un podcast con mis compañeros, ahí nos detendremos todo lo que quieras. Esto es una reseña para hacerte una idea en general de la película, la que tengo yo, la que pueda tener alguien que no la ha visto nunca, y un recordatorio express y rápido de cómo era esta maravilla de 1973. Una forma muy buena de recordar a Paul Newman y a Robert Redford. Así que donde quieran que estén, aunque esto sea agua, voy a brindar con ellos, con agua. Pues gracias por su trabajo, a los actores, al director, al compositor, a todos los demás actores, por supuesto. Y dicho esto, querido viajero, espero que hayas disfrutado del vídeo. Si ha sido así, pues suscríbete, porque
Paulatinamente, no de golpe, porque si no YouTube me cruje, pues iré trayendo más cine clásico, pero si te gusta el cine de ciencia ficción, el de superhéroes, el de fantasía, este canal te va a gustar. Si quieres estar al tanto de qué se cuece en Hollywood, lo dicho, todos los días hay noticias de cine, y si quieres conocer curiosidades express, en los shorts subo un mogollón de curiosidades. Así que, querido viajero, si te gusta el séptimo arte, este canal es para ti, y que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.